Mi nombre es Emiliano Cortés y llevo años sin poder olvidar lo que ocurrió cuando tenía 6 años, aunque muchos insisten en que solo fue una pesadilla de niño. Yo no lo creo, y la gente que estuvo involucrada tampoco. Lo que pasó en la casa de mis padres fue algo que no se puede explicar tan fácilmente. A menudo, cuando evoco esos recuerdos, me encuentro preguntándome si de alguna manera fui víctima de un fenómeno inexplicable, algo que aún persigue mi mente. Pero, antes de continuar, déjenme comenzar desde el principio. Mi familia siempre vivió en un vecindario tranquilo. El tipo de lugar donde las casas parecen ser una extensión de las mismas personas que las habitan. No había secretos en el vecindario, y las puertas nunca se cerraban con llave, pues nadie pensaba que algo pudiera suceder allí. Todo parecía perfecto, al principio. Mis padres, Roberto y Lucía Cortés, eran personas muy amables, siempre preocupados por el bienestar de los demás, especialmente por el mío. Mi madre, Lucía, era una mujer de aspecto delicado, con cabellera castaña clara que caía en suaves ondas sobre sus hombros, y ojos verdes que reflejaban una calma que solo las personas con una bondad genuina pueden tener. Su rostro siempre estaba lleno de una sonrisa cálida, que nunca cambiaba, incluso cuando las cosas no iban bien. Mi padre, Roberto, era más serio y metódico. De complexión fuerte, de cabello corto y oscuro, siempre con una expresión pensativa, pero una mirada firme y protectora que hacía que me sintiera seguro en su presencia. Mi hermana, Ariadna, era más grande que yo por 6 años. A diferencia de mí, ella era mucho más curiosa, siempre metida en libros o con su cámara fotográfica, explorando todos los rincones de la casa y el vecindario. Tenía el cabello largo, lacio y oscuro, y una expresión tan introspectiva que a veces parecía que vivía en otro mundo. A menudo, cuando yo estaba jugando, ella estaba más interesada en capturar detalles a través de su lente que en prestar atención a lo que pasaba a su alrededor. Fue en este hogar, en un ambiente que parecía completamente normal, donde comenzó todo. Lo primero que notaron mis padres fue que yo hablaba solo, algo que no era extraño para un niño de mi edad. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que las conversaciones que mantenía no eran típicas. A menudo, me encontraba en el rincón de la sala, mirando hacia el espacio vacío en la esquina, hablando con alguien que no estaba allí. Al principio, Lucía pensó que era simplemente una etapa, algo por lo que todos los niños pasaban. Pero a medida que el tiempo pasó, se dio cuenta de que no era normal. Yo hablaba de un niño llamado Marcos, un amigo con el que supuestamente jugaba todos los días. La primera vez que mencioné a Marcos fue durante la cena. Mamá, Marcos no quiere que coma con él hoy, dije, mirando con seriedad a mi madre. ¿Quién es Marcos, Emiliano?, preguntó mi madre, sorprendida, pero tratando de mantener la calma. Es mi amigo, respondí, con una sonrisa que me hacía parecer más maduro de lo que era. Viene a jugar conmigo cuando te vas a dormir. A medida que los días pasaron, las menciones de Marcos se volvieron más frecuentes. A veces, lo mencionaba como si fuera real, y lo más inquietante era la forma en que hablaba de él. Daba detalles sobre su apariencia, como si lo estuviera mirando en ese momento. Decía que Marcos era un niño rubio, de unos 7 años, con una camiseta roja y pantalones cortos. Pero lo que realmente causaba inquietud era lo que me decía sobre él. Marcos no siempre estaba feliz. A veces me decía cosas extrañas, como que no quería irse de la casa. Decía que su madre no lo dejaba salir, pero nunca aclaraba por qué. Lo peor de todo es que Marcos hablaba de un lugar muy específico en la casa, el desván. Mis padres comenzaron a preguntarse si había algo más detrás de estos comportamientos. Pero lo que ocurrió después fue aún más desconcertante. Una tarde, después de escucharme hablar nuevamente con Marcos, mi hermana Ariadna decidió seguirme. Ella había empezado a sospechar que algo no estaba bien, pero no quería alarmar a mis padres. Así que se acercó sigilosamente mientras yo jugaba en la esquina de la sala. Me vio mirando hacia el pasillo, hablando con alguien que no estaba allí.
¿A quién estás mirando?, preguntó Ariadna, sin que yo la viera. A Marcos. Él está en el desván, respondí con una sonrisa, como si fuera lo más natural del mundo. Fue entonces cuando Ariadna decidió investigar. Subió al desván, un lugar que siempre había estado cerrado y que mis padres rara vez usaban. Allí, encontró algo extraño. Una vieja caja de madera, cubierta de polvo y telarañas. Cuando la abrió, vio algo que la dejó helada, una fotografía de un niño rubio, con la misma camiseta roja y pantalones cortos de los que yo hablaba. En la parte posterior de la foto, estaba escrito un nombre, Marcos González, y la fecha que indicaba la fotografía era de hace más de 10 años. Ariadna corrió a contárselo a mis padres. Ellos, desconcertados, empezaron a hacer preguntas a los vecinos, pero nadie parecía saber de qué hablaban. La historia de Marcos González nunca había circulado en la comunidad, y los archivos de la policía no tenían ninguna mención de un niño desaparecido con ese nombre. Sin embargo, una vecina anciana, que vivía 2 casas más allá, les dijo algo que heló su sangre. Marcos González era un niño que desapareció hace años. La última vez que lo vi, estaba jugando cerca del desván de esa casa, pero nunca más lo volvimos a ver. Nadie sabe qué le pasó, pero se rumorea que su espíritu todavía ronda por ahí. La noticia dejó a mis padres sin palabras. En ese momento, comenzamos a conectar los puntos. Marcos González, el niño de la foto, había desaparecido sin dejar rastro, y lo más inquietante era la forma en que mi hermano hablaba de él. Había algo más, algo oscuro que acechaba en nuestra casa. Esa noche, mientras estábamos en la cena, el ambiente estaba pesado. Las luces parpadeaban de forma extraña y el aire parecía volverse más denso, casi insoportable. Fue entonces cuando, de repente, Emiliano se detuvo de hablar. Nos miró con una expresión que jamás había tenido antes. Marcos está triste. Dice que no puede irse porque necesita ayuda, dijo con una voz que no parecía la de un niño de 6 años. Su tono era grave, como si no fuera él el que hablaba. Mis padres no sabían qué hacer. Pero no podían ignorar lo que estaba ocurriendo. Finalmente, mi padre, Roberto, decidió enfrentarse a la situación. Subió al desván con una linterna, decidido a descubrir qué estaba pasando. Cuando llegó allí, encontró algo que nunca olvidará. En la esquina, cubierto de polvo, había una marca en el suelo, como si algo, o alguien, hubiera sido arrastrado hasta ese lugar. Fue entonces cuando la atmósfera en la casa se volvió opresiva. La puerta del desván se cerró con un estruendo, y la linterna se apagó de golpe. El silencio que siguió fue tan espeso que podíamos oír el latido de nuestros corazones. De repente, se escuchó un susurro, débil al principio, pero luego creciente. Era la voz de un niño. La misma voz que Emiliano había estado imitando durante semanas. Marcos, susurró mi madre, con el miedo reflejado en su rostro. La puerta se abrió lentamente, y lo que vimos nos dejó paralizados. Emiliano estaba allí, en el umbral, mirando fijamente a la oscuridad del desván, con una sonrisa en su rostro. Pero esta vez, la sonrisa no era la suya. Marcos ya no está solo, dijo, en un tono que no parecía el suyo, y las luces se apagaron completamente. Desde esa noche, nunca volvimos a ver a Emiliano de la misma manera. Algo había cambiado en él, algo profundo, algo inquietante. ¿Con quién había hablado realmente? ¿Quién era ese niño que nos había estado observando desde el otro lado de la muerte? Lo que ocurrió después no puedo explicarlo, pero jamás olvidaré la sensación de que, en algún lugar, Marcos González aún nos observa.